echar la culpa a la demanda porque hay un calentamiento del mercado. Bueno, esto es oferta y demanda también. Sí ha habido grandes oportunidades, sobre todo desde el 2013 hasta hace poco, fue porque del 2000 al 2007-2008 se construían entre 600 y 800.000 viviendas al año. Y me comí la crisis, pero de lleno, ¿vale? Sobre todo cuando estaba empezando, ¿no? Más con 27, 28 años. Todo el sector inmobiliario lo pasamos mal, muy mal, prácticamente sin excepción, ¿no? Que hay muchísimos promotores que no quieren promover. Entonces, dices, si hay promotores que no quieren promover, no va a haber más oferta en el mercado. ¿Qué ves tú como el escenario más probable a 5 años, en plan 2030? ¿Qué es lo que crees que va a pasar en las grandes ciudades y en Valencia en concreto? Yo aquí ahora mismo es que no veo ninguna sobreoferta por ningún sitio. Creo que tenemos un problemón. Estamos en un momento, para mí, difícil como inversor, porque tenemos absolutamente casi todo en máximos. ¿Cómo te planteas tú los próximos años en cuanto a inversión a nivel particular? Como las tasas de inflación no son reales. No son reales. Entonces, tienes que invertir, porque tu dinero pierde valor en el banco. O sea, entonces, esa parte dices, es que hay que moverlo, ¿sabes? O sea, no puedes dejar el dinero en una cuenta. El desarrollo del suelo hoy en día es quimérico. O sea, para desarrollar un suelo, para pasarlo de un campo de naranjas o de patatas a una parcela finalista, mínimo son 10 años. Yo auguro que de aquí al 2030... Hoy tengo conmigo a uno de mis invitados pues, más especiales. He intentado convencerle durante mucho tiempo y la verdad es que me lo ha puesto fácil. Se llama José Ángel Sospedra, es un experto inmobiliario, sobre todo centrado en Valencia, pero que también tiene una experiencia internacional brutal y sobre todo nos va a hablar de cosas que es muy complicado que aprendas o te enteres si no estás metido en su círculo. José Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muchísimas ganas tengo de hablar contigo y sobre todo quiero empezar con un poco tu historia. ¿Supiste desde pequeñito que te ibas a mover en el sector inmobiliario o en las finanzas? Bueno, yo creo que también es mucho lo que vives en tu casa, ¿no? Entonces, pues mi padre era inversor inmobiliario, lo veía, pero hasta los 17 y 18 años no tomé la decisión de que me iba a dedicar a eso. ¿Estudiaste algo relacionado? Administración de empresas. Y enseguida me volqué a negocios de inversión inmobiliaria, desarrollo, promoción. Sí que lo vi. Yo siempre digo, y yo lo hablo muchas veces con mi familia, de que de pequeño había niños que jugaban con juguetes y a mí mi padre con 7 o 8 años me llevaba a ver solares, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso entonces... siempre te quieras que no se te queda en el ADN. O sea, que sí que has tenido influencia. ¿Qué parte crees que es influencia de tu padre, en este caso muy marcada? ¿Qué parte crees que la llevas dentro desde que naciste? Bueno, yo creo que es un mix de las dos cosas, ¿no? Porque al final también, aunque tú lo vivas en casa, te tiene que gustar lo que haces, ¿no? Al final yo siempre creo que la parte del desarrollo profesional o el trabajo de cada uno, si no te gusta, estás muerto. Puedes trabajar 5, 7, 10 años, pero a largo plazo es totalmente insostenible, ¿no? Entonces te tiene que motivar, te tienes que levantar con una motivación todas las mañanas para poder desarrollar tu trabajo de la mejor manera. Entonces, pues bueno, entra dentro de ese doble mix, ¿no? De decir, oye, pues sí, lo viví en casa de pequeño, o sea, me gustó lo que vi, y ahora pues yo encantado con mi trabajo y con mi desarrollo profesional, la verdad. Bueno, trabajas en una de las mayores consultoras inmobiliarias del mundo, CBRE. ¿Qué destacarías tú? O sea, ¿qué es lo que veis que se adelanta a lo que vemos el resto de inversores más en la calle? ¿Qué ventaja tenéis y qué es lo que estás aprendiendo ahora mismo? Bueno, CBRE es una atalaya de ver por dónde va a anticipar la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque tenemos contacto con los grandes fondos. Al final, CBRE estamos participados por 2 de los mayores fondos institucionales del mundo, que son BlackRock y Vanguard. Cotizamos en la Bolsa de Nueva York. Entonces, al final, a partir de ahí, pues tienes un conocimiento y una perspectiva de lo que va a pasar en el sector, porque ves cómo se levantan los fondos, cómo se levanta el capital, y ahí sabes por dónde van a ir las oportunidades en los próximos años. Lo vemos venir porque la información fluye mucho dentro de la compañía y entonces pues puedes anticipar muchas cosas que pueden pasar. Algo que yo creo que sorprende a mucha gente es que a pesar de que España no es el país más investor friendly del mundo y que hay cierta regulación que digamos que desincentiva la inversión, es cierto que España ha sido uno de los países que mayores fondos ha recibido y se ha invertido mucho desde fuera de España.
Pero también es cierto que algunos están desinvirtiendo, ¿no? ¿Qué está pasando realmente y por qué España sigue siendo atractivo a pesar de esos vientos que no deberían favorecerlo? Bueno, a ver, aquí hay una parte de coyuntura internacional muy clara. Estos últimos años hemos visto pues, con la guerra de Ucrania, pues ha venido muchísimo inversor institucional. Pero al final yo creo que dentro de España, pese a algunas decisiones políticas, sí que vemos mucho fondo y foco inversor aquí. También vemos mucho fondo familiar y capital local nacional que está autoinvirtiendo dentro de España también porque lo conoce bien. Pero vemos que gran parte de los capitales que se están invirtiendo ahora mismo en España, muchos son americanos, siguen siendo americanos como estos últimos años. El volumen de inversión este último año, la parte terciaria ha llegado cerca a los 18.000 millones de euros. Es el récord absoluto en la serie histórica a nivel de inversión. ¿Eso qué indica? Indica que estamos en el foco total. Dices, oye, ¿qué ha hecho bien España para llegar ahí? Pues muchas veces digo, pues estar geoestratégicamente en un sitio donde pues bueno, pues estamos lejos de Rusia y al final pues sí que es verdad que toda la parte de inversión estos últimos años la hemos venido canalizando aquí, ¿sabes? Y bueno, y hemos visto Madrid está por las nubes, Barcelona, pues bueno, a pesar de que su coyuntura pues política pues estos últimos años ahora está un poco más calmada, pero bueno, gran parte del foco lo tenemos ahora después del COVID en todo lo que es la vertiente mediterránea. Eso lo tenemos aquí, ha venido a quedarse. Y vamos, lo estamos viendo. Vamos, eso es uno de los grandes focos. Comentabas que los family offices están invirtiendo bastante también, españoles y extranjeros. A mí me sorprende, y seguro que a muchos inversores pues, que invierten por cash flow, me sorprende muchas inversiones que hacen en mercados muy prime. ¿Qué mentalidad tienen ciertos fondos o pequeños fondos para invertir con tasas de cash flow que se esperan que sean bastante bajas? ¿Es preservación del capital y una futura venta? ¿Cómo piensan este tipo de actores? Bueno, los capitales, o sea, el capital más core que llamamos nosotros en el argot es básicamente preservación de capital, ¿vale? Al final, sobre todo son familias que, pues bueno, pues que deslocalizan inversiones o que han vendido las compañías y entonces pues de repente se encuentran con grandes cantidades de capital y lo que quieren es preservar capital a futuro. Al final, lógicamente, pues si te vas a comprar locales en Serrano, en Madrid o en Paseo de Gracia, en Barcelona, pues son rentabilidades bajísimas, pero es verdad que preservan capital. Tú ves las series históricas, incluso momentos de crisis profunda, 2008-2013, donde los valores absolutos bajaron y por metro cuadrado también, pues bueno, mantuvieron bien los valores de rentas, por ejemplo, ¿no? Se mantuvieron y fue bastante defensivo. Entonces, al final, tú sabes que, y tú eso lo sabes mejor que yo, que al final los ciclos económicos pues, suben y bajan, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que estar preparado para lo que pueda pasar. Y al final, pues bueno, cuando son familias, pues toman decisiones muchas veces que no es tanto tener un cash flow, que también, porque al final estás hablando de inversiones muy grandes a nivel de capital value, pero sí que es cierto que te genera un cash flow, pues bueno, recurrente, más seguro, y que si se te va un inquilino, pues lo vas a poder sustituir muy rápidamente, ¿no? Al final ese siempre lo tienes ahí. Exactamente. Y te quería preguntar sobre cómo esto quizá puede afectar a... O sea, la gente hoy por hoy está teniendo muchísimas dificultades para invertir por falta de producto. ¿Tú crees que los activos que persiguen estos actores compiten contigo y conmigo si queremos invertir capital propio? ¿O generalmente ellos no están, digamos, empeorando la situación? Aquí hay un poco de un debate, ¿no? De hasta qué punto los fondos, incluso podrían ser no grandes fondos, es decir, una empresa familiar que genera una parte patrimonial que tiene que invertir y tiene que invertir, me lo invento, 1 millón de euros al año obligatoriamente. Igual tiene que comprar 4 o 5 pisos. Sí. ¿Hasta qué punto crees que están compitiendo con el pequeño ahorrador que quiere invertir también, incluso con un comprador finalista? Bueno, sí que hay plataformas ahora mismo de fondos que se están levantando para hacer flipping y lo hemos visto, y de hecho hay un ex CEO de una gran consultora que ha montado una empresa y un vehículo para hacer flipping, pero yo creo que buscan también un poco preservar capital y, bueno, más que preservar capital diría que es ser muy defensivos para poder crecer. Es verdad que cada vez, pues bueno, lo vemos como empresas como Clicalia, ¿no? Y este tipo de empresas que al final, pues cada vez como el capital value va subiendo, es más difícil, ¿no? Encontrar oportunidades, ¿no? de comprar bien para luego poder volverlo a sacar al mercado y tener un margen, ¿no? En esa parte.
Yo creo que lo que hay no es un problema tanto de demanda, que la demanda es la que es y ahora hay mucho dinero, porque al final después del COVID, pues bueno, ha habido muchísimo dinero en el sistema. Lo que hay es un clarísimo problema de oferta, ¿no? Y al final, pues bueno, cuando todos buscan en las mismas zonas o buscas centro-ciudad o casco urbano, por decirlo así, si el área metropolitana no está bien conectada, pues al final pues hay una disfunción, ¿no? Al final, a nivel de desarrollo, ¿no? De proyectos inmobiliarios o de proyectos urbanísticos, ¿no? Pues bueno, si desde el 2008, por decirlo así, no ha habido prácticamente ninguna aprobación de grandes proyectos urbanísticos, ¿no? Prácticamente en casi ningún sitio. Los ha habido, pero muy pocos. Entonces eso te genera muy poca oferta. Dices, echar la culpa a la demanda porque hay un calentamiento del mercado. Bueno, esto es oferta y demanda también. Sí ha habido grandes oportunidades, sobre todo desde el 2013 hasta hace poco, fue porque del 2000 al 2007-2008 se construían entre 600 y 800.000 viviendas al año. Entonces eso te generó un stock muy potente que era muy difícil de digerir en ese momento, porque la demanda de hace 20 años no es la demanda de ahora, es totalmente diferente. Pero claro, si tú has estado estos últimos 15 años sin generar nuevo stock, pues es muy evidente lo que va a pasar, ¿no? Al final, y pues bueno, pues pasa lo que tenía que acabar pasando. Sí, se ha tirado de ahorro y cuando tú no generas más dinero y tiras de tus ahorros, al final tus ahorros se acaban y ahora nos hemos visto sin stock. Exactamente. Y con un gran problema que tiene difícil solución a corto y medio plazo y que, bueno, ya veremos cómo... Estabas hablando del periodo del boom, ¿no? Tú trabajabas, a mí me pilló acabando la carrera, pero tú estabas trabajando ya en la crisis. Y me gusta hablar con gente que ha vivido la crisis porque tiene una perspectiva que vale la pena tener en cuenta. Por un lado, porque yo no la viví, pero por otro lado he visto a gente que le ha marcado tanto que quizá le perjudica porque igual tiene un sesgo, o sea, un sesgo para mal en este caso. Entonces, ¿qué opinas tú o qué aprendiste de aquella época? No porque vaya a pasar ahora lo mismo, sino, pero ¿qué te cambió? Bueno, yo empecé, como decía, a nivel familiar, yo vengo de antes de la crisis, empecé en CBRE en 2005, o sea que vi el momento final y me comí la crisis, pero de lleno, ¿vale? Sobre todo cuando estaba empezando, ¿no? Con 27, 28 años. Todo el sector inmobiliario lo pasamos mal, muy mal, prácticamente sin excepción, ¿no? Porque al final lo que no había eran compradores y no había ningún tipo de financiación. ¿Vale? Entonces, si tú quieres extrapolar qué aprendimos, primero aprendimos a surfear en un mercado sin compradores, que lo que había era una sobreoferta brutal, y realmente los fondos de inversión, vamos, ni estaban ni se los esperaban. En CBRE, el primer fondo de inversión para el que empezamos a trabajar, era de los grandes conocidos ahora mismo en España y empezó a finales del 2009. ¿Vale? Empezó a pedirnos cosas, pero no empezó a comprar cosas en España hasta el 2012. ¿Vale? O sea que estuvo 3 años sondeando el mercado, porque ya olían que había una sobreoferta. ¿Vale? Entonces dices, ¿qué enseñanzas nos llevamos de aquella época? Yo creo que ese momento de crisis no tiene nada que ver con lo de ahora. Aquello era una crisis totalmente sobre oferta y de ningún comprador. El mercado financiero totalmente colapsado. Ahora mismo no estamos en esa tesitura. También es verdad que en aquella época los promotores no buscaban tanto la rentabilidad, sino el crecimiento, que es muy diferente. Los promotores buscaban, los desarrolladores de aquella época, de hace 20 años, buscaban ser muy grandes, competir en grandes, en volumen. Buscaban volumen, volumen, volumen. Y se olvidaron de la rentabilidad. ¿Sabes? Hiperapalancaos todos, compraban suelos en desarrollo con plazos urbanísticos largos, con pólizas de crédito a 2 años, muchos de ellos, todo financiado por entidades financieras españolas, muchísimas cajas de ahorro. Y claro, ahora cuando la gente me dice, no, va a volver a pasar lo del 2008. No, es imposible, ¿sabes? Pasará otras cosas, ¿sabes? Pero pasará otras cosas y tendremos otro componente más, pues, geopolítico o de falta de oferta que estamos teniendo en este momento, porque hay mucha más demanda. Entonces dices, oye, ahora tenemos un componente también de sobrecoste muy grande a nivel de coste de construcción. El otro día miraba, construir una vivienda en 2006-2007 te costaba 600-700 euros metro cuadrado. Ahora de 1.400, 1.450 no baja, se ha doblado. Entonces dices, los precios del suelo en aquella época, suelo urbano finalista, por ejemplo, en Valencia, veíamos suelos que todavía a día de hoy no se ha llegado a esa repercusión de suelo. ¿Pero por qué? Porque el coste de construcción no cubre ese gap para un precio de venta, que es ahora mismo tenemos un precio de venta muy similar al del 2007. ¿Sabes? Entonces dices,
pero los precios del suelo prácticamente en 2007 eran el doble que ahora. ¿Vale? O sea, puedes hacer ese gap y es simplemente por el tema del coste de construcción. Sí, está claro que, bueno, yo lo he estado mirando para proyectos propios incluso y luego también la normativa que hay en algunos ayuntamientos también me llama la atención, por ejemplo, que si quieres hacer, aunque quieras hacer estudios, que te exija una plaza de parking por cada vivienda, te puede hacer que un proyecto ya no sea viable. O sea, no es solo el tema económico, sino el normativo que también. Sí, un nuevo código técnico también. Sí, entonces la verdad es que conforme más entiendo el sector, más miedo tengo de lo que realmente puede pasar, porque creo que siempre dicen, no, será la misma crisis, que bajarán los precios, ya verás. A mí me dicen muchas veces, te vas a estrellar, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, pero si tú supieses que yo aunque quiera crear ofertas no puedo, que estoy un año en un ayuntamiento para que me den una licencia para empezar, eso es un coste financiero brutal. Eso es rotundamente no. ¿Sabes? O sea, yo tengo muy claro que no va a pasar lo del 2008 por la vertiente de sobreoferta. Pueden pasar otras cosas, pero tendrá un componente geopolítico, ¿sabes? Y puede tener un componente a nivel de pues, oye, puestos de trabajo, el tema de la IA, temas de coste de construcción, pero eso es más economía de mercado que el mercado inmobiliario en sí, porque al final la economía de mercado va a afectar obviamente al mercado inmobiliario, ¿no? Al final, si no tienes ingresos, no vas a poder acceder al mercado de la vivienda. Pero estamos en una coyuntura totalmente diferente, que además, aparte también hubo Código Técnico Europeo de Construcción, donde al final, oye, más calidades de construcción pues implica más caro. ¿Qué pasa? Ahora construir, el que construye, el que promueve una promoción es un héroe ahora mismo, ¿sabes? Sí, un valiente. Es un héroe. Dentro de la Asociación de Promotores en Valencia y de Alicante, obviamente hay promotores que construyen, pero no construyen al ritmo que construían en 2006-2007. Hay muchísimos promotores que no quieren construir. ¿Sabes? Al final dices, ¿para qué? Dices, si el riesgo que asumo realmente empiezo una construcción y en 2 años me puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tienes que tener todo el stock de los materiales para poder cubrir ciertamente lo que es el coste de construcción. Entonces, al final, dices, ¿qué pasa? Está cogiendo mucho más valor lo ya construido, mucho más valor lo ya construido, que lo puedes reformar o lo puedes rehabilitar, que la construcción desde cero. ¿Sabes? Al final, a mí yo siempre digo que esto me recuerda muchas veces que lo veíamos últimamente con el mercado hotelero. El mercado hotelero, muy difícil ver una construcción de un hotel desde cero. Los hay, pero muy pocos. Es muchísimo más fácil comprar un activo hotelero ya hecho y transformarlo, ¿sabes? Que hacerlo desde cero, ¿no? Porque al final, si las tarifas no suben o no sube al final el cash flow, pues es muy difícil pagar ese retorno de la inversión, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo vemos mucho ahora mismo, que hay muchísimos promotores que no quieren promover. Entonces, dices, si hay promotores que no quieren promover, no va a haber más oferta en el mercado, porque al final deberíamos, no te digo que se hagan 600, 800 mil viviendas todos los años, como se hacían en 2005, 2006, 2007, pero es que 200.000 viviendas al año o 250.000 al año en España hay que hacerse, es que se hacen 100.000, ¿sabes? Entonces dices, pues hay ahí un gap muy claro que dices, ¿puede bajar? Sí, pero no será por un tema de oferta y demanda, será por coyuntura externa, ¿sabes? Geopolítica. Imagínate que el otro día también lo hablaba con un inversor que me preguntaba y me hizo una pregunta, me dijo, oye, si se acaba la guerra de Ucrania, ¿crees que los ucranianos, los rusos, los polacos, tal, se volverán a sus países? Digo, hombre, lo tendrán que reconstruir su país. Claro, eso va a afectar al mercado en algunos sitios donde se han venido. Es verdad que muchos están comprando, igual se quedan, ¿sabes? Pero afecta, sí. Pues dices, oye, pues bueno, claro, son coyunturas que no puedes prever, ¿no? Lo que va a pasar, ¿sabes? Entonces, pues ahí sí que es verdad, pero que eso ha afectado mucho y sobre todo, pues bueno, mucho comprador internacional, aunque es verdad que no son solo de países del este que están viniendo a España o sobre todo a la costa mediterránea, pero estos, sobre todo después del COVID, eso ha influido mucho en algunas zonas. De hecho, España está en récord, vamos a superar 50, si no me equivoco, ¿no? La cifra ya de 50 es algo que de hecho no sé si es el país que más personas recibió el año pasado. Sí, a nivel de turistas siempre estamos en el top 2, 1, 2, 3, siempre estamos ahí con Francia y Estados Unidos, pero sí. En Europa creo que fue el que más recibió, si no me equivoco. Y el tema es muchas veces, y esto lo hablo mucho con los hoteleros, con los empresarios hoteleros, si queremos cantidad o calidad, ¿no? Porque al final es cierto que hemos tenido siempre un turismo muy de sol y playa y, oye, de low cost, pero claro, ahora cada vez
estas transformaciones de proyectos hoteleros estamos viendo como grandes cadenas hoteleras que normalmente no solo estaban en Madrid o que llegaron a Madrid hace 5 o 6 años, están empezando a estar por la costa mediterránea, aparte de Ibiza, Formentera, Baleares, que ese siempre ha sido como un mercado muy internacional, pero el resto de plazas, ¿no? Como puede ser pues Andalucía o la Comunidad Valenciana aquí o también la zona de Cataluña, pues estamos viendo como ya grupos hoteleros importantes internacionales están empezando a desembarcar en zonas que ni se las habían mirado. Sí. Entonces eso lo estamos viendo. Y al final, ¿qué pasa? El turismo ahora ha sido Fitur y tú hablas con los empresarios hoteleros y están apostando cada vez más por turismo de calidad, por subir tarifas. Subir tarifas no todo el mundo lo puede pagar, pero sí que es cierto que al final, pues bueno, eso también te da un impulso más a generar más riqueza en todo el entorno. Algo que yo estoy viendo, bueno, se ha visto en España, en ciudades medianas, medio grandes como Málaga y Valencia, que han crecido mucho, es que cuando estas ciudades apuestan por atraer también multinacionales o ser un foco de nómadas digitales, es muy bueno a nivel de emprendimiento, a nivel empresarial, pero eso repercute obviamente en precios de la vivienda, porque al final, si tú estás pagando salarios que doblan o es un 50% superior a la media típica de la población que sea, pues eso es dinero que persigue el mismo activo. Entonces, yo siempre digo que es un arma de doble filo. Cualquier ciudad importante que tiene un buen... Pues, a ver, la prueba más clara sería pues, el efecto de Silicon Valley en toda la parte residencial. Pero donde hay riqueza, ese dinero, que el dinero es lo que más hay en este mundo, más que activos donde ponerlo, persigue esos activos. Y por eso estás viendo, hay gente que no lo entiende. ¿Por qué los pisos en Valencia valen 400.000 euros? Porque es que está viniendo gente. Primero, viene gente con dinero, pero también se está creando un sistema, y va a ir a más, en mi opinión, donde al final no te hace falta que tanta gente cobre mucho más. Con que haya un 10-15% que cobre mucho más, eso persigue pues viviendas que hay gente que dice, eso no lo vale. Es el típico comentario, esa casa no vale eso. ¿Cómo se determina realmente si es justo o no el valor de un precio? Hay múltiples factores y yo creo que eso la gente no lo tiene en cuenta. Un cambio que estamos viendo de competencia local de toda la vida a competencia de fuera y además un nuevo modelo de ciudad. Y eso impacta. No. En el caso de Valencia, en los próximos 5 años o 10 años, Valencia va a cambiar radicalmente y la gente no es plenamente consciente. Quizá porque los que somos más de Valencia de toda la vida vemos que los proyectos inmobiliarios, los grandes desarrollos han estado parados muchísimos años. Yo siempre digo que los políticos muchas veces no son conscientes del daño que hacen o de cómo retrasan las cosas. Hubo 8 años de gobierno que no tomaron ninguna decisión a nivel de urbanismo, ni siquiera aprobaban ningún tipo de licencia de proyectos que ya había una seguridad jurídica que se tenían que aprobar, eran simplemente trámites administrativos. Pero ahora que los proyectos los están no acelerando, sino simplemente llevando sus procesos, que es lo que hay que hacer, si tú no pones trabas al mercado, vamos a ver cómo se transforma la ciudad. Y al final dices, oye, nos gusta mucho viajar a todos y ir a otras ciudades de Europa. ¿Cuánta gente vive en el centro de una gran ciudad? ¿No? Londres, Ámsterdam, París. No hace falta que nos vayamos a capitales de países. Vete a segundas ciudades grandes, ¿no? Vete a Lyon, vete a Marsella, vete a Rotterdam, vete a Múnich, vete a Liverpool, vete a Manchester. Sí. ¿Cuánta gente vive en el centro de la ciudad? ¿No? Y muchas veces lo trasladas aquí a Valencia y dices, todos nos gustaría vivir en el centro de Valencia. Por supuesto que sí. Pero es que lo que la gente puede entender es que a lo mejor, pues bueno, cuando vienen todos estos empresas nuevas a trabajar en la ciudad, que todos queremos que vengan, oye, pues ha llegado Edwards, ha llegado Volkswagen, muchísimas multinacionales que están llegando ahora a la ciudad, pues claro, son gente con salarios altos y lo que tú dices, ¿no? Van a poder pagar más por una vivienda, ¿no? Van a tener más tasa de ahorro disponible que la van a ejecutar en una vivienda. Entonces, pues es que es ley de mercado, oferta-demanda. ¿Cuánto vale una vivienda? Yo nunca digo si es caro o barato. Siempre digo, si hay alguien que lo puede pagar, o más de 2 o 3 que lo pueden pagar, es mercado, ¿no? Porque al final dices, oye, pues se genera una... Y el mercado es variable, ¿no? Esto es como la bolsa, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, pues si dices, y cuando dice, no, hay que regularlo, pues si lo regulan, pues pasará lo que pasará, ¿no? Que la gente, los propietarios, pues lo sacarán del mercado y bueno, pues se generará todo cosas raras que a nadie nos gusta, ¿no? Y falta de transparencia en todo eso. Entonces ahí sí que vemos que dices, oye, si se pone... Y que una ciudad no solo es una ciudad. Tú te vas a cualquier ciudad media europea
y tiene una red de conexión de metro, transporte público, que se conecta con el área metropolitana. Hace 3 años yo entrevistaba a un político y le preguntaba a un político local, le preguntaba, bueno, oye, ya veíamos el problema de la vivienda, se lo anticipamos hace 3 años cuando el precio no había subido tanto, y lo primero que le preguntamos es, oye, ¿qué política hay con el área metropolitana? O sea, la Valencia no puede hablar por sí sola y la área metropolitana no puede hablar por sí sola, tenéis que interconectar, porque al final la gente de fuera luego entra en la ciudad. No, no. Y su respuesta fue no, eso va aparte. Dices, pues va a haber un problemón, ¿sabes? Va a haber, y de hecho lo está viendo, ¿no? Entonces, pues bueno. No, es dramático. La verdad es que yo a veces, como mi empresa se dedica al sector, muchas veces cuando yo digo que la cosa va a ir a peor, yo llevo tiempo diciéndolo desde 2020. Sí, te he escuchado decirlo. Y la gente siempre decía que lo decía por interés propio. Digo, mira, yo no muevo el mercado. Yo te doy mi opinión y lo que yo estoy haciendo, ¿no? Yo he estado comprando constantemente y tal. Y a mí me preocupa verdaderamente porque creo que los políticos, tanto a nivel del sector inmobiliario como a nivel de empresa y emprendimiento, a veces me da la sensación de que no tienen ni idea de lo que están. Porque, quiero decir, yo no regularía un sector. O sea, tú tienes que haber sido o haber estado muy expuesto al sector de la promoción para regular sobre promociones. O sea, si no estás realmente. Si tú no has emprendido ni has creado una empresa, no puedes tomar decisiones de empresa porque no lo entiendes. No entiendes. Estás gobernando desde la teoría y desde los ideales políticos. Entonces, soy pesimista en cuanto a que realmente hagan el trabajo. Pero bueno, tampoco me gusta meterme mucho en política dentro de solo lo mínimo. Te quería preguntar, o sea, todos aquí, pues mis seguidores y la gente que invierte generalmente invierte en residencial, ¿no? Uh-huh. Quizá porque es lo que es más fácil de entender y yo siempre lo he hecho así, pero ¿en qué invierte la gente que tiene mucho dinero? A ver, están los que tienen mucho dinero y los que tienen mucho dinero, ¿sabes? Al final hay diferentes rangos. Los que tienen mucho dinero tienen una cartera súper diversificada, hay de todo, hay gente que al final, pues yo siempre digo que el logístico es el gran desconocido para el inversor de a pie, pero es un sector que desde el 2017 ha tenido unos recorridos espectaculares. Al final, bueno, en el COVID también se disparó muchísimo con Amazon y demás. Pero bueno, eso sí, ahí solo se mete gente que controla mucho ese nicho, ¿no? Luego, ahora mismo, estos últimos años, muchísimas familias se han metido en temas hoteleros, muchísimo. Lo hemos visto, además en todo tipo de volúmenes, desde 5 o 10 millones. Nosotros acabamos de cerrar ahora en diciembre una transacción cercana a los 100 millones de euros en Valencia, de una transacción de un hotel. Y lo ha comprado, ¿un hotel por 100 millones? Y lo ha comprado una sola familia. ¿Sabes? Wow. Española, no es de Valencia, pero es española y tal. Entonces, pues sí que es verdad que dices, jolín, mira el apetito, ¿no? de que ves ahora mismo en el mercado. El sector living, que nosotros le llamamos a living, pues bueno, pues la parte de residencias de estudiantes, la parte de flex, ¿no? de residencial flex, aparhotel, bueno, que lo tenemos ahí todo un poco mezclado, ¿no? Sí, hay los co-living, los ¿no? co-living, También, hay una sí. zona gris ahí. Eso ahora mismo está en auge. Está en auge, ¿no? Aujísimo. Lo que ahora estamos viendo que se ha paralizado muchísimo, sobre todo desde la subida de tipos en 2022, fue los Build to Rent, los famosos BTRs, que los fondos sí que es verdad que les salían los números cuando los tipos de interés están por el 2 o por debajo. Si están por encima del 2%, los números no salen. Estamos viendo que muchísimo Build to Rent que compraban los fondos. Y también aquí en Valencia está pasando eso, está pasando en toda España, pero bueno, sobre todo aquí en Valencia también tenemos varios proyectos así. Estamos viendo que, claro, como la rentabilidad por el alquiler ha subido mucho el alquiler, pero están viendo que el capital value, el precio por metro cuadrado en Valencia, estos últimos 12, 18 meses ha crecido tanto, muchos en su estrategia de desinversión, porque al final los fondos rotan cada 5 o 7 años, están viendo vender unidad a unidad. ¿Sabes? De esas promociones de 200, 300 unidades lo estamos viendo en bastantes fondos que en su plan de negocio inicial, cuando compraron, era vender a bloque, no de forma individualizada. Entonces están cambiando algunos su estrategia porque al final el Build to Rent cada vez está siendo menos rentable. Costes de construcción y sobre todo el tema de costes de financiación, como hemos dicho. Y ahí, pues bueno, sí que vemos que está virando. Entonces los families, ¿qué hacen? Pues los que son más pequeñitos se juntan varios y se está haciendo muchísimo vehículo de inversión, muchísimo. Está habiendo muchísimos gestores que han creado plataformas. Yo creo que están sustituyendo en parte al promotor tradicional, ¿vale? Entonces lo que hacen es, oye, pues entran en cuentas en participación, según
¿Qué vehículos? Pues hacen aportaciones del famoso 5%, y ahí, pues bueno, muchísimas familias están apostando por ahí. Pero bueno, que muchos tienen tickets desde 50 a 100.000 euros, ¿sabes? Que no es para grandes. También es verdad que sí que hay tickets en función de volúmenes. Oye, pues si hay un activo que te cuesta 10 millones y transformarlo vale otros 10, 12, 15, pues ya estás hablando de tickets más grandes, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo todo eso ha cambiado muchísimo. Hace 20 años esto era totalmente impensable. Lo hacía todo el promotor, ¿vale? Muy, muy apalancado, y ahora pues el modelo de inversión ha cambiado radicalmente. Yo creo que ahora es muchísimo más sano, porque al final, oye, ahora mismo son inversores cualificados que hacen esos cash flows y lo miran, y al final los inversores que meten esos tickets, pues oye, se lo explican bien, y oye, pues si a lo mejor es una promoción residencial tradicional, pues oye, hasta que no tienen un 50-60% de preventas no consiguen la financiación bancaria. Entonces, pues bueno, todo eso te diluye muchísimo el riesgo, porque ya no hay financiación de suelo sin más, aunque alguna cosa hemos visto, pero bueno, muy puntual, ¿sabes? Entonces, es que al final el mercado ha cambiado tanto en estos últimos 20 años, y después del COVID en estos últimos 5 ha cambiado otra vez, ha vuelto a cambiar, y yo auguro que va a volver a cambiar, a darse una vuelta de tuerca en los próximos 5 años para el 2030, va a volver a dar una vuelta, y sobre todo en Valencia. Yo en Valencia auguro... ¿Qué prevés? ¿Qué prevés de...? Porque a mí me gusta pensar en plazos de 5 o 10 años. Yo, pues a la gente que me sigue les he dicho que hasta 2030 creo que por lo que yo veo puede haber algunas oportunidades, ya no en capital tanto, pero bueno, en otros sitios. Pero yo veo que la tendencia será ascendente si no hay ningún cisne negro, y que poco a poco pues dejaremos de ver pisos de menos de 100.000 euros, por ponerte un ejemplo. Sí. ¿Qué ves tú como el escenario más probable a 5 años, en plan 2030? ¿Qué es lo que crees que va a pasar en las grandes ciudades y en Valencia en concreto? Mira, en Valencia, la sensación que tengo ahora mismo, ¿vale? Creo que, por ejemplo, el Pai del Grau, la Marina, la zona de la Marina, desarrollos como el Viejo Mestalla, que estamos trabajando en esto mucho nosotros. La Marina también estamos trabajando mucho. Desarrollos como Benimaclet no tanto, pero también va a ser muy importante para tener más oferta en el mercado. Para mí la zona de la Marina y el Pai del Grau, yo es que ahí tengo tan claro que ahí vamos a pasar los 10.000, 10-12.000, pero no porque tenga una bola de cristal, sino yo siempre digo que Madrid no deja de ser Valencia no deja de ser una correlación con Madrid, con un porcentaje de descuento. En Madrid hay promociones a 20-24.000 euros el metro cuadrado en zona prime. Auténticas barbaridades para lo que es el mercado residencial. Pero se está vendiendo. Y entonces dices, en Valencia el prime está en 6-7.000. ¿Vale? Actualmente está en esos rangos. Actualmente está en 6-7.000. Lo cual hay gente que alucinará ya con esas cifras de 6-7.000. Sí, pero hay muchísimo inversor de families que ven Madrid a 24.000 o 20.000 y ven Valencia a 6.000 y dicen, mira, aquí todavía queda recorrido. Porque es lo que piensan. Claro. ¿Sabes? No están pensando en el alquiler y en... No, piensan muchos en preservar capital, ¿sabes lo que hablábamos al principio? Y también, sobre todo, lo que vemos es, oye, muchísimo pues, inversor latinoamericano, que conoce muy bien Madrid, que al final estás a hora y media de distancia. Claro, todo eso, y si haces los proyectos que toca, ¿sabes? Porque al final bien enfocados, y me consta que los promotores y los dueños de los desarrollos lo están enfocando bien. Pero claro, la zona de la Marina va a ser un hub muy, muy potente a nivel tecnológico. Ya lo es, pero lo va a ser más, con dos nuevos edificios de oficinas muy potentes. Van a sacar ahora licitaciones de proyectos nuevos ahí en la Marina, que ya lo anunció el otro día la alcaldesa, de una torre de 30 plantas para un hotel y demás. Y también llevará un concepto también seguramente de oficinas. Entonces, claro, todo eso te va a generar, eso junto con el Pai del Grau, te va a generar una zona que te va a conectar ya al río con la Marina, que es lo que nos falta a la ciudad. Sí. Llevamos años demandándolo. A ver qué pasa con el soterramiento de las vías, que yo creo que ni está ni se le espera, por desgracia, ¿no? Porque como no se hablan entre administraciones, eso es el gran problema que hay. Pues bueno, pues todo eso va a marcar un hito en la ciudad. Pero claro, hay otros desarrollos. Valencia no solo puede vivir de eso. En Valencia quedan suelos o proyectos con suelo para 15.000 viviendas, no más. Y esos son 10-12 años. Sí. Entonces el área metropolitana es fundamental. Sí, se apunta mucho a Torrent, ¿no? Como está creciendo mucho. Todo lo que tenga conexión de metro... Debería desarrollarse al máximo, claro. La primera pregunta que nos hacen los fondos de inversión en el checklist para hacer un desarrollo flex, de viviendas flex,
es si tiene parada de metro en la puerta. Si no la tiene, descartan la oportunidad. Entonces, claro, es fundamental el transporte público, ¿no? O sea, tú ya hoy en día vas conduciendo por Valencia y cada vez está más imposible el tráfico, ¿no? Es una locura. Está muy mal. ¿Sabes? Ha empeorado muchísimo estos 10 últimos años porque cada vez vive más gente en la ciudad y en el área metropolitana. Es inevitable que pase. Pero tiene que haber mucha más correlación e interacción entre el área metropolitana y la ciudad. Es que no queda otra. Si no, va a ser invivible, ¿sabes? Esa parte. Y yo sí que creo que esas oportunidades de 100.000 euros que dices, yo en Valencia, pues cada vez las auguro menos, a no ser que, pues bueno, pues edificios antiguos que haya que rehabilitar o quintas plantas sin ascensor, ¿sabes? Que eso, pues siempre queda algo por ahí. Pero yo creo que en el área metropolitana es donde tiene que estar, ¿no? Gran parte de todos los desarrollos inmobiliarios. Y el problema de oferta, ya que vemos que los promotores privados no lo quieren hacer, de hecho hay muchos concursos públicos de vivienda pública y demás que quieren entrar, que están empujando muy pocos promotores porque son márgenes del 5%, del 5,5%. Claro, a nada que te suba un poco el coste de construcción, se te va el margen por el aire, asumes bastante riesgo. Pero esto yo siempre digo que es un decretazo del BOE. Lo que pasa es claro, que hay que poner una partida presupuestaria y crujirnos aún más a impuestos, ¿no? Entonces, pero es que si tú lo quieres hacer o con colaboración público-privada, que está muy manido esto, pero y se ha hablado muchísimo y he estado llevo como 10 años yendo a foros y eventos hablando de la colaboración público-privada y no hay una voluntad clara, ¿sabes? De los políticos de hacerlo, sí lo quieren hacer, pero tal, oye, pues un parque público de viviendas, todos te van al modelo de Berlín o de Austria, que tienen 400.000 viviendas públicas, además pero llevan 400.000 viviendas públicas desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues tienes que ser una política largoplacista, no cortoplacista. Y el problema muchas veces de eso de los políticos es que están 4 años, se van, entonces es como que no es un problema que ellos van a ver la solución. Entonces, ahí siempre hay ¿sabes? Un gap entre las dos partes que es difícil solucionarlo, ¿sabes? Y oye, es porque no quieren, es un tema de voluntad política, ¿sabes? Sí. Y también hay figuras urbanísticas muy claras donde se puede hacer. El desarrollo de Volkswagen, ¿sí? En Sagunto ha sido el primer desarrollo urbanístico que yo he visto en 20 y pico años que llevo en el sector, que en un año, desde que se metió el primer papel, en un año estaban la grúa urbanizando. Las máquinas urbanizando. Eso yo no lo he visto en mi vida. ¿Pero qué te dice? Que si quieren, pueden. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué tú no puedes hacer un desarrollo a 20 minutos de Valencia? O sea, saca el compás. ¿Sabes? Zona norte, zona sur, donde mejor te encaje, donde mejor comunicación puedas hacer, donde puedes conectar esa infraestructura. ¿Y por qué no puedes hacer 40.000 viviendas? ¿Sabes? En un nuevo barrio, un nuevo desarrollo, tal. Al final es generación, ¿no? O sea, es como, pero porque hace falta una mentalidad de emprendedor para hacer cosas de esas que no es la que tiene la gente que está en el sí, poder. pero si tú quieres realmente bajar el precio de la vivienda, no bajarlo. No tienes otra. Bueno, no. O hacer vivienda asequible para todo el mundo, porque hay que hacerla, ¿eh? O sea, yo soy súper partidario de hacerla. O sea, es que es fundamental. Porque si no, ¿eso qué va a generar? Va a generar conflicto en la calle, va a generar mucho malestar con la clase política, te puede generar muchísimas otras cosas. Al final, tensión. Todas las tensiones se generan muchas veces por problemas económicos. Sí. Esa es la realidad. Sí. Y que te quería comentar, por ejemplo, el proyecto de Sagunto, que es un proyecto pues que casi ejemplar, ¿no? Por lo menos en cuanto a plazos, vemos que en Sagunto los precios han disparado, obviamente, y quiero volver un poco a este tema porque la gente quiere que vengan buenas empresas, pero esa es la consecuencia y es real. O sea, eso no va a cambiar. ¿Cómo haces? ¿Crees que es posible que una ciudad crezca, pero que no acabe, ¿cómo te diría? No acabe perjudicando a la gran mayoría de la gente que vive en la ciudad? Bueno, esto es... Yo que me he criado en un pueblo que es una ciudad turística y que viven solo de verano, cuando más gente viene, a la propia gente del pueblo, la gente, los forastés que le llamaban, les molesta, ¿sabes? Y cuando les dan de comer, ¿sabes? Entonces es un poco a veces complicado, ¿no? Porque sí que es verdad que tú quieres mantener, como ciudadano de una ciudad, y quieres mantener tu cultura, tus tradiciones, tu barrio, ¿no? Uh-huh. Y cuando viene mucha gente de fuera, pues al final, claro, no paras de crecer y al final pues cada vez queda menos comercio de barrio, ¿no? Y al final eso pasa. Es difícil conjuntar ambas cosas, ¿sabes? Porque al final dices, oye, por un lado tú quieres prosperidad, quieres crecimiento, quieres tener tu trabajo, quieres ganar más, pero quieres mantenerte en tu, ¿sabes? En tu barrio, en tu zona, con tu gente, tal. Y al final eso muchas veces no casa,
¿sabes? No casa porque al final el crecimiento es crecimiento en todas las áreas, incluido el crecimiento urbanístico y demográfico y inmobiliario. Va todo unido de la mano. Yo siempre digo que el desarrollismo en los 60-70 vino porque la gente del campo vino a la ciudad, ¿no? Tú en Valencia pues tienes desarrollos como toda la zona de Juan Llorens ¿sabes? O la zona de las grandes vías, donde gran parte de las zonas es gente de Albacete, Cuenca y Teruel. Porque es así, ¿sabes? Y bueno, y era necesario porque en ese momento se necesitaba mano de obra, la gente vino aquí y demás. Entonces ahora esto es una evolución no de aquello, pero cada generación tiene sus necesidades y sus inquietudes, y al final lo que ves ahora es, oye, pues ahora pues hay mucho centro europeo que está viniendo a vivir aquí, algo de latinoamericano, algo de americano, pues bueno, lo estás teniendo por todo el tema del teletrabajo, ¿no? Y por el tema de que, oye, pues que a nivel económico la ciudad es más asequible que una gran ciudad que Madrid y Barcelona a día de hoy. Pero claro, a medida que se va conociendo y va viniendo más gente, que de un año a otro una ciudad como Valencia te crezcan 25.000 personas, es muchísimo. 25.000 personas son 12.000 viviendas. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, si al año normalmente en Valencia se transacciona en torno a 4.500, si solo se producen 1.000 de obra nueva, o ahora mismo ni 1.000, ¿sabes? Está el número muy justito, pues claro, tienes un gap. Sí. Y eso es un déficit que se va acumulando año a año. Y eso te genera más presión en la oferta, en la demanda de compra. Y sobre la oferta porque es la misma o menos, cada vez menos. Entonces dices, ¿se puede mantener? Yo lo veo difícil, ¿sabes? Y al final yo siempre digo que, oye, pues el área metropolitana de la ciudad, tú pones el ejemplo de Sagunto con lo de Volkswagen, pero pasó lo mismo en Almusafes con la Ford, ¿no? Que la Ford llegó en los años 70. Pues bueno, alrededor de Almusafes ha habido desarrollos inmobiliarios, vive gente, ¿no? Mucha gente que trabaja en Ford, y hay alguna urbanización, y bueno, pues Almusafes vive de Ford. Quieras que no, toda esa parte va a seguir creciendo. Al final es como una gota que va creciendo y yo le llamo siempre que es por rebosamiento. Sí. ¿Sabes? Al final dices, oye, va a acabar creciendo todo y van a acabar subiendo los precios, pero por rebosamiento. Si tú no haces más oferta, y en Valencia estamos limitados la oferta, tienes al sur la Albufera, al norte tienes la huerta protegida, se habla de proteger la huerta, ahora pasó la Dana, ¿no? Que también, pues bueno, claro, toda esa zona ahora, el Patricova, que son la parte de los suelos inundables, que es la normativa en la Comunidad Valenciana, pues la van a ampliar, lógicamente, para que los cauces de los barrancos sean más grandes, que tienen que proteger, pero claro, todo eso te va a quitar oferta también del mercado. Pero claro, tienes que conjugar todo eso, ¿sabes? Tienes que conjugarlo, porque al final no es sencillo, pero es que si no, si sigue viniendo gente, porque la ciudad es atractiva para vivir, ahora, a nivel logístico, por ejemplo, el puerto está doblando su capacidad de contenedores. Se va a doblar. Entonces, claro, eso te va a generar más empresas todavía que vengan aquí. Correcto. Entonces, claro, pues oye, que vas a tener más actividad económica, vas a seguir creciendo y, claro, pues llegará un momento que dice que hay gente que se va a rebotar, ¿no? O sea, al final dices, oye, quiero mis tradiciones, mi barrio, mi sentimiento de pertenencia, tal. Sí, pero tendrás que conjugarlo, tendrás que pues, tener otros a nivel pues, de mantener tus tradiciones, las fallas, tal, pues oye, seguirán ahí, pero habrá otras que las tendrás que un poco conjugar también. Entonces, bueno, ese modelo de crecimiento es el que no es sencillo, pero bueno, a lo mismo se han enfrentado todas las grandes ciudades. Por eso, sí. ¿Sabes? Al final, oye, gran parte de la población mundial vive en las ciudades. Y eso cada vez va a más, cada vez son mega urbes, mega cities. Sobre el tema de la oferta, quería tocar, antes de hablar un poco de algunos temas a nivel más personal tuyos, el caso de Dallas y sobre todo de Austin, en Texas. Pues en Austin, no sé si lo leíste, pero hace poco salía la noticia de que, bueno, era una ciudad, Austin es muy, muy proempresarial, Texas es un estado muy proempresarial. Uh-huh. Y hubo una fuerte subida de precios, de rentas y de precio de compra. Se promovió mucho, se liberalizó todo, se promovió un montón, hubo exceso de oferta y ahora han bajado en algunas zonas hasta un 20% desde máximos. Entonces, a mí muchas veces me dicen que la oferta eso no funciona, o sea, la gente se cree más inteligente que las leyes de mercado. Y Austin es para mí una ciudad que demuestra que es posible siempre y cuando se ponga fácil el construir y todo lo demás. Pero además me parece interesante porque muchas veces se dicen que solo funciona en ciudades que no tienen tanta demanda, pero es que Austin es una ciudad muy puntera y con muchísimo crecimiento. Si no, no habría tenido esos repuntes en precio. Entonces,
Te lo quería apuntar, pues no sé si lo conocías, pero me parece como el ejemplo perfecto de que si tú dejas que se construya mucho, aunque la demanda sea alta, la oferta, si supera, la ley de mercado funciona. Bueno, es lo que te he explicado antes también aquí, que pasó hace 20 años, ¿no? Al final lo que hubo fue una sobreoferta muy clara que provocó que de 2013, a partir de 2013 tuviéramos viviendas accesibles para todos, ¿sabes? O sea, tú tenías viviendas en Valencia por 60.000 euros. ¿Sabes? O sea, sí, es que ahora estaban. Es impensable. Lo sé. Lo recuerdo. Yo recuerdo en Pérez Galdós 60.000-70.000 euros. Claro. Lo recuerdo. No, sí, claro que estaban. Sí. Al final, Texas es un estado muy pro bajar impuestos. La sede de CBRE está en Dallas. Y al final, pues bueno, hubo un movimiento de California a Texas por un tema impositivo. Entonces, se promueve mucho la cultura empresarial. Y sí que es verdad que toda esa sobreoferta que hubo en España, por ejemplo, comparada con la de Austin, fue una liberalización del suelo que hubo. En el año 98 hubo una ley de liberalización del suelo, que todo el suelo rústico no urbanizable en España era susceptible de cambiar la clasificación del suelo, de pasarlo de no urbanizable a urbanizable urbano. Entonces, claro, eso que provocó que muchísimos promotores desarrollaran y que luego el precio se ajustara 15, 20 años después. ¿Pero qué pasó? Y hubo una bajada. Dices, ¿aquí puede pasar? Yo aquí ahora mismo es que no veo ninguna sobreoferta por ningún sitio, ¿sabes? Entonces, creo que tenemos un problemón. No un problemón, sino que, oye, pues ahora mismo es un momento clarísimamente vendedor. Clarísimamente vendedor. Dices, esa es una realidad. Entonces, si luego hay políticas que fomentan el desarrollo para poder luego volver a ajustar y que haya más oferta para ajustar los precios, pero claro, de momento no lo vemos. Si empiezan a hacer PIAs, o sea, proyectos de intereses autonómicos o PIEs, o cada comunidad autónoma lo llama de una manera, sí que creo que puede haber ese punto para hacer esa sobreoferta. No te digo hacer como en Madrid, a las afueras de Madrid, en Toledo, en la ciudad del Pocero, ¿sabes? Pero que en el fondo es algo parecido, ¿sabes? Que al final dices, oye, tienes que hacer grandes desarrollos en área metropolitana para que el precio de la ciudad baje también. Sí, al final es que está todo muy interconectado. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, y lo que dices de Austin, por supuestísimo que ha bajado el precio porque hay una sobreoferta brutal. Pues como todo, también se están ajustando en Londres. Sí, ¿sabes? Sí. También se están ajustando en Londres, que eran precios disparadísimos. ¿Qué pasa con el Brexit y demás? Y hay un boom muy grande también ahora en Arabia Saudí. Te vas a muchas capitales árabes y hay un desarrollo increíble. Ahora mismo está invirtiendo allí muchísima gente, pero claro, todo eso pierde el foco en otro sitio. Entonces dices, oye, pues sí que lo hemos visto en Europa, esos ajustes de precio. Aquí en España lo vivimos claramente a partir del 2008. Pero vamos, pero es un tema, por mucho que lo quieran regular, tú cuando le quieres meter algo en regulación, automáticamente se genera un mercado alternativo. Exacto. ¿Sabes? Entonces, tampoco queremos eso. ¿Sabes? Sí. Queremos transparencia y claridad para bien de todos. Yo siempre digo que si se pusiera luz y taquígrafos a todo, ¿sabes? Todo sería mucho más sencillo, ¿sabes? Porque tendríamos mucho más acceso a la información todos, desde inversores particulares a inversores más institucionales, ¿sabes? Al final, oye, pues que hayan bases de datos públicas de registro de transacciones que ahora solo tienen acceso si lo pagas a través de las grandes tasadoras, del registro de la propiedad y tal. Pues bueno, todo eso en Reino Unido lo tienes históricamente, de hace 25 o 30 años. Yo ya accedía a bases de datos de registro de transacciones de viviendas reales. Aquí en España tienes que fiarte de Idealista, que son ofertas, y algo que vas oyendo por ahí que se ha transaccionado. Pero al final que solo las tasadoras que pagan por esa base de datos puedan acceder a eso, no entiendo por qué no lo hacen público, ¿no? Y ves claramente dónde está el problema y que se analicen, porque al final todos son datos, es analizarlo. Te quería preguntar a nivel personal, porque bueno, entiendo que tú también inviertes, yo invierto. Estamos en un momento para mí difícil como inversor porque tenemos absolutamente casi todo en máximos. Yo no sé si es porque desde el COVID también hubo una impresión monetaria brutal, pero tenemos bolsa altísima, metales preciosos que yo invertí un poquito cuando dejé de creer en el sistema monetario, altísimo. La plata, por ejemplo, y el oro están on fire también. El inmobiliario está alto. ¿Cómo te planteas tú los próximos años en cuanto a inversión a nivel particular? Bueno, a ver, al final es verdad que está todo en máximos ahora mismo. Y ojo,
¿sabes? Al final, cuando está todo en máximos, dices, cuidado. Dices, ¿aparecerá un cisne negro? ¿No aparecerá? Vemos el tema geopolítico que está muy revuelto, que ahora mismo, pues bueno, pues que la geopolítica y también el tema de la globalización va a cambiar un poco las cadenas de suministro. Hay que buscar apoyos, a ver Europa qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Sabes? Sí. Con nuestro vínculo con Estados Unidos, que al final es fundamental. Pero claro, al final si hay una parte ahí que dices, tenemos que seguir, ¿no? Moviendo el círculo, ¿no? Moviendo la rueda y dices, oye, si está todo, siempre tienes que... Yo creo que siempre hay oportunidades, ¿sabes? Al final esto... a mí siempre me dicen el ejemplo de que ahora mismo estamos en un mercado de recolectores, no de cazadores, ¿no? Entonces, encontrar esa oportunidad, ¿no? Para cazar, ¿no? Que siempre es más difícil, pero la siguen habiendo y la van a seguir habiendo. Y yo siempre digo, y con mi equipo siempre vemos oportunidades por diferentes circunstancias. Oye, pues siempre hay que rastrear el mercado, es verdad que ahora compites con mucha más gente. Yo soy muy de inmobiliario, ¿sabes? Siempre cuando veo mucho el precio del oro en máximos, siempre lo ves como un valor refugio. Cuando todo el mundo se mete ahí, cuando ves el IBEX a 17.000 y tal, pues dices, jolín, yo es que he conocido el IBEX a 7.000, ¿sabes? Entonces, Sí. dices, madre mía, pues está ahora muy potente. Pero bueno, esto es como todo. Mientras la economía siga fluyendo y mientras las empresas sigan teniendo beneficios y sigan pagando los salarios, y claro, ahí hay una... Yo creo que también hay una tasa de inflación. No te diría que manipulan los datos, pero que a mí me genera dudas, ¿sabes? En la tasa de inflación real que publican, ¿sabes? Es verdad que la gasolina pues igual no ha subido mucho, o ha subido, pero no tanto estos últimos 5 años. Pero yo veo los precios de construcción y veo el acero como creció hace 2 años y no me alucina que siga una tasa del 2,9, no como cerró en el año pasado. Porque al final dices, se me hace raro, ¿sabes? Claro, no quiero dudar del sistema, por supuesto, pero sí que es verdad que dices, hombre, si tú ves oye, pues que el PIB español sigue creciendo mucho, las tasas de previsión en España son más altas que la Unión Europea, además mucho viene por, oye, pues las ayudas de la Unión Europea, que hemos tenido todos los fondos y demás, que bueno, se están ejecutando, pero muchos se van a quedar fuera. Es más, yo lo veo más gasto que inversión, ¿sabes? Entonces, ese es un poco el miedo, ¿no? Es decir, oye, si lo ves más gasto que inversión, dices, pues bueno, vamos a ver. Sí que es cierto que hay ciertos parámetros que tú no puedes controlar, ¿no? Que hablamos antes. Oye, la guerra ucraniana en algún momento tendrá que acabar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa con eso, con el mercado inmobiliario español o de la costa mediterránea, como nos afecta a nosotros. Entonces ahí dices, oye, no, ¿dónde veo sectores que pueden crecer? Pues claro, yo veo mucho más inversor institucional, pero el gran foco de inversión del inversor institucional es que lo tenemos puesto en España ahora mismo. Esa es la realidad, ¿sabes? Sí. O sea, yo he estado con inversores la semana pasada y dame Valencia, dame Alicante, dame hoteles en Baleares. O sea, siguen buscando ese crecimiento. ¿Pero por qué? Porque ven que va a subir el turismo de calidad. Entonces, esa parte, ahí sí que le ves un recorrido de crecimiento, ¿no? Sí. Cambiar cantidad por calidad, Okay. ¿no? Y eso sí que lo vemos. Luego, pues, oye, pues esos nichos logísticos que decíamos, o esa parte también, la parte, por ejemplo, de centros comerciales el año pasado, fue una barbaridad. ¿Sabes? La transacción que hubo también es verdad que se vendió Bonaire. Sí, que al final, correcto. después de la Dana pasó Bonaire, pero luego se están transaccionando un montón de parques de medianas, comerciales, ¿no? Cuando hablamos de medianas comerciales, pues hablamos medianas con Mediamar, con Sums, Mercadonas, pues bueno, pues con ese McDonald's, con tal. Eso se está transaccionando también un montón, ¿sabes? En esa parte y lo estamos viendo. Entonces, al final dices, oye, si cada vez viene más gente, claro, al más final, consumo, sí. ¿sabes? Entonces, eso es que se va retroalimentando todo el rato, ¿no? Al final, muchas veces tú tienes que ver los parámetros de consumo. También estamos viendo que las tasas de ahorro siguen altas, ¿sabes? O sea, cosa que me alucina, porque con la inflación han bajado, pero no sé, a mí... Por eso hay datos que no tienen mucho sentido. Que no tienen tal, pero bueno, oye, sí que es verdad que son datos que publican y están ahí, ¿no? Y la tasa de endeudamiento de las familias Está sano, ¿no? Esto es muy sano, ¿sabes? Claro, yo lo comparo con 2008, claro, ¿sabes? Que era una locura. Que era una locura. Entonces, pues dices,
A mí la intuición me dice que tiene que aparecer un cisne negro no sé cuándo, ¿sabes? Pero porque ya me lo dice la intuición o porque quizás estoy muy sesgado, como tú decías al principio, del 2008 al 2013, que somos un poco cenizos los que vivimos aquello. Pero es que lo pasamos muy mal, ¿sabes? Claro. En aquella época. Pero sí que es verdad que dices, oye, también hablas con un sector médico y dices, oye, pues que quizá puede venir una pandemia antes del 2030, porque después de 2021, 2020 que tuvimos dicen que a los 10 años se suelen reproducir los virus y mutan, pero bueno, eso lo dicen los médicos, ¿sabes? Claro, pero uno tiene que jugar. Claro, pero eso tienes que jugar, si no que vas a estar en casa parado, porque sentado. Si no, pierdes un 40%. Por la inflación. ¿No? Y lo que hablábamos, como las tasas de inflación no son reales. No son reales. Entonces, tienes que invertir, porque tu dinero pierde dinero. O sea, pierde valor en el banco. O sea, entonces, esa parte dices, es que hay que moverlo, ¿sabes? O sea, no puedes dejar el dinero en una cuenta. Y también, como tanta gente ha perdido la fe en el sistema financiero y en el sistema fiat, yo creo que la gente... hay más educación financiera ahora, la gente convierte enseguida lo que tiene en algo. Entonces, claro, la velocidad del dinero es tal que yo creo que lo estamos viendo que es que la gente dice... Pues, yo conocí a una persona que me dijo, yo con sacar un 5% compro lo que sea, porque obligatoriamente generan tanta caja que necesitan invertir entre 1 y 4 millones al año en lo que sea medio rentable. O sea, es que hay gente que dice, pero no lo puedo tener parado. Bueno, pero eso les pasa a las grandes familias que generan dividendos cada año con sus empresas y que pues, hay familias que tienen que invertir cada año 25 o 30 millones, o hay familias que tienen que invertir 1.000, ¿sabes? Lo vemos. Sí. Y entonces, claro, es un problema, ¿sabes? Bendito problema, pero es verdad que dices, oye, pues eso cada vez te hace ser menos exigente con el retorno, porque lo que buscas es preservar capital. Claro. ¿Sabes? Entonces, tienes ese doble punto. Y al final sí que es verdad que en un entorno inflacionista, los bienes raíces, el inmobiliario, es una tabla de salvación y de protección increíble. Yo conozco muchísimos patrimonialistas que tienen edificios de oficinas, hoteles, locales comerciales, naves logísticas, que las tienen alquiladas y cuando vino la inflación antes de la subida de tipos, decían, no, fue fenomenal, que venga la inflación. Me subirán las rentas. Sí. Claro, pero eso genera un círculo, ¿no? Vicioso, ¿no? En esa parte. Pero sí que es verdad que ahora hay muchísimo dinero en el sistema y que hay muchísimo más dinero que oportunidades, pero vamos, de aquí a Lima. O sea, es una barbaridad lo que está pasando ahora. Nosotros, por ejemplo, el año pasado pudimos hacer, yo creo que más de 200 operaciones y aunque parezca mentira, mi objetivo de este año era no superar, sino quedarme al 80% porque ya estoy viendo que la cantidad de oportunidades o lo que se puede considerar una buena oportunidad está desapareciendo. O sea, yo lo veo a nivel del particular, no a nivel del gran actor. Pero es la misma correlación. Es un nicho, ¿vale? Es la misma correlación. Y dices, compras por 95 lo que comprabas el año pasado por 70, que comprabas hace 2 o 3 años por 50. Y lo compras. Lo compras porque el segmento barato, eso va a desaparecer completamente. Y aún así vemos exceso de demanda para las oportunidades que surgen, a pesar de que las rentabilidades son inferiores. Pero también porque mucha gente viene de mercados donde son muy inferiores, con lo cual es un tema de arbitraje. Y ahí yo añadiría lo que comentábamos antes también, lo que supone el coste de oportunidad de construir un proyecto nuevo desde cero. Ya, pero si tú ya compras algo construido, te ahorras primero riesgo de construcción, que son 2 años que te lo ahorras a lo que pueda pasar, y al final el euro metro cuadrado, el capital value, eso es fundamental, porque si hoy en día construir mínimo te cuesta 1.400, 1.500 euros metro cuadrado, lo que sea, ¿sabes? Claro, al final dices, el gap que estoy comprando, ¿sabes? Es muy defensivo, ¿sabes? Sí. En el sentido de decir, no va a venir un promotor y enfrente me va a construir un proyecto que lo vaya a ejecutar a 800 euros metro cuadrado. Esto yo lo que sí que pienso es que al final se acabará industrializando mucho más de lo que hay ahora en la industria de la construcción de la vivienda, porque al final a esos precios ya te empieza a salir rentable construir sí, de forma más... ya prefabricada, sí. Pero claro, a lo ya construido, Claro. ahora tienes una ventaja competitiva muy grande en esa parte. Yo es que lo veo clarísimamente. Bueno, comprar producto terminado a 1.000 euros el metro
en un estado que igual le tienes que meter 10, 15 mil euros. Sí. Es que claro, es que eso no lo vas a volver a ver. Estás comprando por debajo del coste de reposición. Claro. Que es muy importante, porque muchas veces, muchos activos, yo por ejemplo, del 2008 al 12, nosotros valorábamos los inmuebles por coste de reposición. ¿Puedes explicar lo que es el coste de reposición? Lo que te cuesta comprar el suelo y construirlo desde cero. ¿Sabes? Es decir, oye, si tú un activo en medio de la nada no tienes mercado, que era lo que pasaba de 2008 al 12, nadie te quería comprar un activo, tú para un valor de tasación lo valorabas a coste de reemplazamiento, coste de reposición. Y ese coste de reposición, si te cuesta mucho menos comprarlo hecho que construir uno nuevo, ya estás comprando bien. Sí. Pero es que esa es la realidad, sí. ¿sabes? A día de hoy. Es verdad que luego eso necesita mantenimiento, tienes unos gastos de comunidad, sí. un IBI, un tal, que tienes que ir sufragando. Pero vamos, por lo que me cuentas, eso tiene bastante sentido. Sí, sí. La verdad es que ha cambiado mucho el mercado. Yo recuerdo cuando yo empecé, hace 3 años, prácticamente todas las inversiones eran en Valencia, para mí, para clientes. Luego pasamos a 10-15 minutos hasta Torrent y ahora ya estamos en la fase de hasta Alcira y esas zonas, ¿vale? Es decir, 15-20 y ahora 40 minutos, ¿vale? Ahí tienes el tren que llega a media hora a la ciudad y tal. Sí, yo por ejemplo he comprado en Alcira. He comprado al final porque me he dado cuenta que, bueno, que hay que adaptarse. En Alcira no hay oferta, ¿eh? No, la gente está comprando y se nota. Pero es curioso porque al principio la gente era reticente. Yo invierto aquí más cerca y tal. Y la gente... Bueno, lo mismo te pasó en Castellón, ¿no? Sí. Quien no se adapta al mercado lo pierde. Claro. Hay gente que en 2021 decía, no, yo ya con estos precios no lo veo, yo ya me espero al próximo ciclo. Y ahora esta gente está comprando obligatoriamente. Bueno, pero porque no ven el componente macro. Yo creo que ahí al final te estás perdiendo una parte del ciclo, ¿sabes? O una parte de la foto global del mercado. Tú tienes que tener una foto global del mercado donde ya no demandan las tendencias, sino simplemente decir, oye, pues lógicamente no todo el mundo tiene acceso a toda la información o entiende toda la cadena de valor. ¿Sabes? Al final, el desarrollo de suelo hoy en día es quimérico. O sea, para desarrollar un suelo, para pasarlo de un campo de naranjas o de patatas a una parcela finalista, mínimo son 10 años. Mínimo. A no ser que hagas un PIA, que en un año como Sagunto te lo hagan. ¿Pero por qué? Porque tienes un proyecto de interés estratégico o autonómico, porque ahí quiere haber un desarrollo. Claro. Y aparte que está súper estigmatizado. Súper estigmatizado. ¿Sabes? Tú te vas a un ayuntamiento a decir que quiero reconvertir un área del ensanche de la ciudad y quiero construir, me lo invento, 1000 viviendas. Bueno, ¿sabes? Sí. Eres un especulador, te llama de todo menos guapo. Cuando al final, claro, eso al final repercute también primero en ingresos para el municipio. Porque al final pagas IBIs, urbanizas y demás. Pero luego, claro, la cantidad de impuestos que se pagan en ese tipo de desarrollo. Al final, el otro día leí un artículo también que el 40% del precio de una vivienda son impuestos. Sí. Desde el desarrollo del suelo, pagas costes de urbanización, tramitaciones, luego, claro, pagas de todo. Entonces, claro, al final dices, es un poco surrealista, ¿no? Todo ese proceso. Sí que es verdad que está muy estigmatizado, pero no va a quedar otra que eso o lo desarrolle la propia administración con algún socio privado. Pinta mal. Yo creo que llegaremos al momento que haya que tomar decisiones drásticas, aunque no sean populares como dices, habrá que tomar decisiones drásticas de, pues bueno, si es de interés estratégico que se instale aquí una mega fábrica o un mega instalador porque crea mucho empleo, ¿qué más estratégico hay que la gente pueda vivir a un coste razonable? Y que ya las empresas están viniendo y cuando ya pues un Edwards que viene a instalarse y se instaló en Valencia, que ese proyecto estuvimos nosotros, o IBM que ha venido también y también estuvimos nosotros metidos, o StatCraft, muchísimas empresas que hemos participado en su implantación aquí, ya nos están preguntando automáticamente no solo por buscar un edificio de oficinas, sino, oye, ¿cómo está el mercado de vivienda? ¿Mis empleados van a poder venir en patinete a trabajar? ¿Cómo los puedo captar? Aparte, tenemos unas muy buenas universidades, sí. ¿Sabes? Que generan, oye, pues una mano de obra, un talento cualificado muy claro, sí, ¿sabes? Sí, entonces dices que te viene muchísimo Erasmus a estudiar aquí. Es el primer destino Erasmus, la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces dices, oye, pues eso lo tenemos que aprovechar y qué lástima que por ese otro lado no se desarrolle. Y ya te digo que después de 8 años de parálisis por la estigmatización que ha habido, es que va a ser ahora muy complicado. Sí, vamos un poco contrarreloj. Sí, no, contrarreloj porque al final, y eso que va a provocar que los precios a corto no bajen, a no ser que venga un cisne negro, pero vamos, yo auguro que de aquí al 2030 no van a bajar.
No, mi plan es invertir hasta 2030 de forma sistemática. Es cierto que ya no puedo sacar los retornos que saqué antes, pero yo siempre miro las alternativas disponibles y también pienso que mucha gente se asusta porque cree que la única crisis inmobiliaria que puede pasar es una repetición de lo que ocurrió en 2008. Pero es que eso pasa una vez cada 100 años, quizá. Puede haber una corrección y que baje en un 15%, pero eso no es un problema para un inversor inmobiliario a largo plazo. Quiero decir, no me quita el sueño. Ver un desplome del 60% de los precios tendría que pasar tantas cosas a la vez que igual mi preocupación no sería esa sino otra, porque si estoy viendo eso... No, es que lo vimos en el 2008-2012, la bajada de precios en el sector inmobiliario provocó que había una gran tasa de paro y que la gente muchas veces no tiene ni para comer, claro. ¿Sabes? Entonces ya no es un problema del precio de la vivienda, que también, sino un problema de todo lo que lleva acarreado detrás. Claro. ¿No? Porque al final es la parte de la renta disponible de las familias, que es de lo que se trata. Sí. ¿Sabes? Hoy, todo va en la renta disponible de las familias. Si la inteligencia artificial impacta tanto en el trabajo como prevén algunos, ¿qué tal? Pero bueno, pero es que siempre ha habido cambios. También se predijo en los 90 con la llegada del ordenador con Internet. Es que te vas atrás y también con la industria del automóvil, también pasó antes cuando el tema de los caballos. Es que, claro, cada X años hay una disrupción que te cambia un poco el paradigma, pero... Sí. Bueno, veremos lo que pasa, pero yo creo que desde luego que es uno de los retos que vamos a ver y al mismo tiempo, pues al final yo lo que sí que animo y ahora te quiero hacer una pregunta es que la gente pues haga algo con su dinero y sí. Yo de acuerdo no me creo en las cifras de inflación. De hecho en Estados Unidos hay una web que hace un tracking de la inflación, cómo se medía antes de que cambiaran la metodología y básicamente es un doble de lo que se publica y yo me creo que aquí pasa lo mismo. Pues esa no la conozco. Exactamente lo mismo. ¿Qué consejos darías tú? Esto quiero que pienses en la gente de menos de 30, porque es cierto que los de 30 y tantos, 40 y tantos, hemos tenido la suerte de entrar un poquito mejor, de quizá pues el timing ha sido algo más ventajoso. Es cierto que si yo ahora tuviese 23 años, la situación es difícil para invertir, porque es cierto que estamos en niveles altos. ¿Qué recomendarías tú? No como inversión concreta, sino ¿qué consejo le darías tú si tu hija o tu hijo tuviese ahora 22 años y te preguntase sobre este tema? ¿Sobre dónde invertir? No sobre dónde invertir, sobre qué hacer, o sea, cómo enfocar esa parte de personal y de finanzas de cara al futuro. Primero, formarse mucho y muy bien. O sea, yo creo que esa parte siempre es fundamental. Yo creo que hay una parte muy importante de hacia dónde quieres enfocar tu vida, ¿no? A nivel personal y cómo eso puede generarte más o menos ingresos, ¿no? Eso yo creo que siempre cuando eres más joven siempre es más idílico de me gustaría dedicarme a esto y al final tienes que ver si esto me voy a poder ganar bien la vida o no, ¿sabes? Al final, si tú te quieres enfocar en esa parte para luego invertir, yo siempre digo que hay que formarse y lo que yo veo ahora, y lo estoy viendo ya muchísimo porque al final yo trabajo en una gran corporación y tengo muchísimos juniors que me entran cada año, es cada vez veo menos cultura del esfuerzo y veo que pues, gente que se le cae el boli muy rápido, que se escaquea para irse al gimnasio mucho, que siempre lo ha habido, pero que yo creo que esa cultura del esfuerzo, de sacrificio, al final, que esto no va de estar horas sentados en una mesa, sino va de ser pragmáticos, ser inteligentes y de aportar valor, ¿no? Al final, yo siempre digo que cada uno vale lo que genera, ¿sabes? Entonces yo creo que esa persona tiene que pensar qué genera o qué puede generar, ¿no? Es un cambio de chip que aquí no... Yo creo que la mayoría piensa, no, es que yo estudié esto, este es mi tabla salarial porque sí, da igual lo que yo haga. Bueno, eso pasa mucho y a mí me dicen mucho, por ejemplo, yo estoy ahora en la época de revisión salarial dentro de mi empresa y la gente que me viene a pedir aumentos salariales o variables y demás, me dice, no, es que yo llevo 7 años en la compañía. Y yo digo, pues fenomenal, ¿sabes? Digo, pero ¿y cuánto has generado, ¿sabes? En estos 7 años, ¿no? O sea, ¿qué has traído, ¿no? ¿Qué oportunidades nos has ayudado a sumar? A ver, que no va solo de generar, también va de ejecutar y ejecutar bien. Pero sí que es verdad que al final, oye, pues si tú quieres formarte una carrera a nivel profesional y crecer en una gran multinacional y demás, tienes que aportar valor, ¿sabes? Si tú no aportas valor, pues es muy difícil. Y yo lo que siempre digo es, oye, esa cultura de esfuerzo, que oye, pues que hoy en día pues parece que cuesta, ¿sabes? Eso es primordial.
¿Por qué? Porque sin eso no llega luego todo lo demás. ¿Por qué? Porque esa cultura de esfuerzo es lo que te hace crear unos ahorros, trabajar, que es verdad que dices, no, es que ahora es muy diferente porque en la época de nuestros padres, cuando tenían 30 años, se podían comprar una casa y luego podían comprarse un apartamento en la playa y tal. Bueno, pero ahora mismo hay mucha más información que en la época de nuestros padres, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, pues siempre hay que buscarse un poco las habichuelas, ¿no? Si esperas a que el sistema te lo garantice todo y te lo dé todo, pues bueno, pues yo creo que no es el camino. Esa es un poco mi sensación, ¿no? O mi consejo. No puedes esperar a que solo tengamos derechos, ¿no? Al final yo creo que también hay una parte nuestra de obligación de poner encima de la mesa lo que nosotros podemos dar, ¿no? Y esa parte es fundamental. Pero bueno, se lo digo a una persona de 23 años y se lo digo a mi hija de 13, ¿sabes? Entonces digo, hay que buscarse las habichuelas, ¿sabes? Sí. Entonces esa parte, yo siempre digo, oye, si tú quieres trabajar, desarrollarte, quieres vivir bien, por supuesto, y tal, pues tienes que tener esa cultura de esfuerzo y tener un poco de objetivos, ¿no? Decir, sí, oye, de pues, iniciativa, quiero llegar a esto, ¿no? Y quiero conseguir esto. Pero esto es un proceso, ¿sabes? No te llega así de la noche a la mañana, o por estar 10 años en un puesto de trabajo te va a llegar, ¿sabes? O sea, al final, pues bueno, si tienes la suerte de estar 10 años en un puesto de trabajo, porque al final, oye, pues las empresas evolucionan, si no rindes, una multinacional te vas a ir fuera. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, otra cosa es que, oye, pues que tengas mentalidad funcionario, que en España, por desgracia, hay mucha gente que la tiene, y para mí eso es un gran problema, ¿sabes? Porque al final dices, oye, si estás viendo, yo siempre, son muchas conversaciones que se tienen, ¿no? Entre empresarios y demás, y mucha gente que si tú esperas a que el gobierno te pague la pensión cuando estés jubilado, que ser funcionario y demás, pues es que creo que ahora mismo más del 50% del gasto público va dedicado a salarios públicos y a pensiones. Entonces eso es totalmente insostenible, sí. ¿Sabes? Es totalmente insostenible. Entonces, ¿qué te van a hacer? Bueno, van a subir los impuestos sí o sí, porque no se puede pagar. Entonces hay que seguir subiendo los impuestos. Entonces, claro, pero para eso tienes que generar, por otro lado, por el sector privado, ¿no? Para poder pagar todo ese sistema público. Entonces, pues, por eso digo, ¿yo qué recomiendo siempre? Pues emprender, ser autodidacta mucho, formarse muy bien. Hoy en día, con el tema de la IA, bueno, estamos avanzando a pasos agigantados, eso que eso lleva 3 o 4 años, pero cada vez es más. Nosotros nos ayudan muchísimos informes, research, datos. Ahora tenemos muchísimos más datos que cuando yo empecé hace 20 y pico años en el mercado inmobiliario. O sea, es que ahora hay datos de todo. O sea, hace 20 y pico años los datos tú los sacabas porque llamabas a los APIs, llamabas a no sé quién que conocías o a tal cual. Ahora mismo esos datos los tienes a tu disposición. Entonces, sí. Ahora mismo es mucho más el criterio propio de decir, oye, de cómo tú analizas esos datos y qué decisiones tomas tú según esos datos, que te lo facilita todo mucho más. Claro, pero eso siempre va a estar ahí. Dices, no, es que la IA se va a cargar mucho puesto de trabajo. No, los puestos de trabajo se van a transformar, ¿sabes? Y se van a transformar en como nosotros queramos opinar y que lo queramos proyectar y añadir ese valor por el camino. ¿Sabes? Y quien no se adapte sufrirá, porque sí, 100%. Desde luego, o sea, 100%. Que es una gran herramienta que nosotros utilizamos en la empresa cada vez más en todo, y que yo a veces cuando veo lo que veo que estamos haciendo, y eso que hay empresas que van mucho más avanzadas, digo, madre mía, las empresas que no lo estén haciendo, las empresas que tengan un CEO o un dueño que o no se lo crea o simplemente digo, igual tengo 50 años, yo aquí ya no me meto. O sea, es que... No, en 5 años está fuera. Sí. En 5 años está fuera del sistema. Va a ser una locura. Pues, oye, José Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Espero que la gente haya aprendido de alguien que de verdad yo respeto y admiro mucho y que creo que puedes aportar mucho en una parte que obviamente yo no tengo acceso a información, y que, oye, ojalá le sirva a alguien la información que hemos compartido para tomar mejores decisiones, que de eso se trata al final. Sí, lo importante es tener la información. Y a partir de ahí tomar las mejores decisiones. Y tomar acción. Muy bien, pues nada. Oye, muchísimas gracias. Venga.